¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Nicaragua Actual. Soy Gerald Chávez, Nicaragua. Saludamos a los televidentes de Tica Visión y a nuestros seguidores que nos ven a través de nuestra cuenta en Facebook y nuestro canal de videos de YouTube. Hoy es miércoles 19 de octubre del año 2022. Iniciamos con un resumen de las noticias más importantes acontecidas este día. Extraoficialmente se conoció que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Iliana Pérez, fue llevada este martes 18 de octubre en calidad de detenida a las celdas del Nuevo Chipote en Managua. La misma fuente indicó que hay nerviosismo entre los funcionarios sandinistas del Poder Judicial tras los recientes hechos, como el también encarcelamiento del vocero de ese poder del Estado, Roberto Larios, quien trabajó en el área de relaciones públicas por más de 20 años. Además de algunos despidos, como el caso de Katia Jenkin Acevedo, directora de Relaciones Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, e hija de Valdran Jenkin, actual ministro consejero en la Embajada en Costa Rica, y el de Ruth Tapia Roa, directora de protocolo de esa misma institución judicial. El nerviosismo y la incertidumbre que tienen los funcionarios sandinistas tras los despidos y el encarcelamiento de Pérez los llevó a reunirse de último momento este miércoles con el magistrado Gerardo Arce. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Iliana Pérez, fue despojada el pasado fin de semana por órdenes de la dictadura sandinista de su cargo como presidenta de la Sala Civil en los departamentos de Granada y Rivas. Así lo refirió el abogado penalista y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, en una entrevista a 100% Noticias. Recientemente se le quitó el cargo o la asignación de la circunscripción a Iliana Pérez, que es la presidenta de la Sala Civil de la Suprema Corte, una persona de una larga trayectoria, y esto obedece obviamente a una investigación o a algo que se le anda buscando a ella. Otro que fue acusado por el supuesto delito de conspiración, misma culpa que se le atribuye a los más de 200 presos políticos en Nicaragua, fue al ex vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, detenido por la policía el pasado 15 de octubre. Larios fue presentado la tarde de este 18 de octubre, 3 días después de su violenta detención, ante la jueza sandinista Analia Úbeda Obando del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, quien es conocida por su papel represivo en contra de las personas reas de conciencia condenadas entre 8 a 13 años de prisión por razones políticas. Larios ha sido un férreo defensor de la dictadura y se le ha visto atacando a periodistas y medios independientes que critican el quehacer partidario e imparcial de ese órgano del poder del Estado a favor del régimen sandinista. Los nicaragüenses somos mayoría y tenemos corazón limpio, no las manos manchadas de sangre. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó el pasado 14 de octubre a través de la Fiscalía Sandinista al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, párroco de la iglesia Santa Marta en Managua, de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas. El líder católico fue acusado ante la juez Karen Vanessa Chavarría Morales del Juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Audiencia por la fiscal sandinista Heidi Estela Ramírez Medina. El religioso fue capturado con violencia el pasado 13 de octubre por varios policías sandinistas cuando irrumpieron en la casa de sus familiares en Managua, lugar donde él residía, para luego ser trasladado al Chipote. Sin embargo, la policía hasta el momento no ha oficializado su detención, pese a que ha sido presentado a audiencia inicial. Miembros del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas lamentan que una vez más el régimen de Daniel Ortega decide ausentarse y no comparecer ni dar respuestas sobre los graves señalamientos de violación a los derechos humanos en Nicaragua. Esta denuncia la realizaron diversas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que participaron de la sesión evaluativa 136 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos realizada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. La sociedad civil nicaragüense se encuentra en Ginebra, Suiza,
para presentar 10 informes de violaciones de derechos humanos en el marco de la cuarta revisión al Estado de Nicaragua de su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Una vez más, el Estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales. No compareció el día de hoy ante el Comité de Derechos Humanos, no respondió a la lista de cuestiones que realizó el grupo de expertos que son parte de este comité y por lo tanto no ha cumplido con la responsabilidad que tenía al momento de firmar el tratado sometido al examen. Entonces, Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y está fallando al pueblo de Nicaragua. A pesar de la ausencia y el aislamiento del Estado de Nicaragua, el grupo de expertos del comité hizo preguntas respecto a las 29 cuestiones que le interesaba conocer. En ese sentido, hizo referencia a la serie de irregularidades documentadas en elecciones generales y municipales, así como la falta de independencia judicial, los malos tratos y torturas que están siendo víctimas las personas presas políticas, entre otros temas como la situación de violencia contra las mujeres y la situación de vulneración de derechos humanos a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ortega ha generado el peor escenario imaginable en el que hoy nos encontramos aquí. La eurodiputada Soraya Rodríguez se sumó a la campaña de apadrinar a un preso político secuestrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su caso, decidió apoyar a Suyén Barahona, presidenta de UNAMOS. Rodríguez denunció que Suyén forma parte de los más de 200 presos políticos que el régimen nicaragüense mantiene tras las rejas por pensar diferente. En Nicaragua hoy hay reconocidas más de 195 presas políticas, mujeres al frente de la lucha por la defensa de la democracia y de los derechos humanos en su país. Entre ellas se encuentra Suyén Barahona, presidenta de la Unión Demócrata de Nicaragua, UNAMOS. Con ella tuve la oportunidad de discutir el pasado abril de 2021 la situación en su país. Unos meses después fue detenida. Desde el 21 de junio no puede ver a su hijo. Y hace 50 días que se le han suspendido todo tipo de visitas. Las condiciones de detención de los presos y de las presas políticas en Nicaragua son condiciones inhumanas, condiciones de tortura, aislamiento. Por eso, hoy me he querido unir a la iniciativa de Rompiendo Cadenas de Casla Institute y he decidido apadrinar a Suyén Barahona. En otros temas, Nicaragua urge a organismos multilaterales apoyo financiero tras los estragos del huracán Julia por el territorio nacional, estimados en unos 400 millones de dólares. Donaldo Hernández de La Voz de América con el reporte. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, se encuentra en Nicaragua reunido con funcionarios del gobierno. Una de las razones por las cuales este viaje tomó mucha prioridad es por los daños que dejó el huracán Julia, ¿verdad? Por el paso por Nicaragua. Mossi anunció que el director del banco aprobó $500,000 en concepto de donación no reembolsable para que el gobierno de Daniel Ortega atienda los daños a la infraestructura provocados por el ciclón. Nicaragua no está sola y que le vamos a acompañar en su esfuerzo de recuperación después de estos daños sufridos. Los estragos causados por Julia fueron cuantiosos. El gobierno de Nicaragua los calcula en $400 millones y el BCE es el primer organismo multilateral en asistir ante la emergencia. La buena nueva, la buena noticia de este apoyo para atender a las familias nicaragüenses tras el paso del huracán Julia, este fondo que ya viene a aplicarse para atender esta emergencia que ha sido ocasionada tras el paso del huracán. Líderes de las comunidades del Caribe de Nicaragua explican que la ayuda del gobierno no llega a las zonas más vulnerables, que en 2 años han sido impactadas por 3 huracanes. Lamentablemente se va dispersando en acciones que se encaminan más hacia sectores políticos, no hacia la necesidad de la población. Hay colegios todavía que no tienen techo del huracán Eta y Ota, y ahora con el Julia lo que encontramos es de que el radio de acción de este huracán volvió a golpear comunidades como Prisapolga.
Nicaragua forma parte de los países vulnerables de Centroamérica que por su posición geográfica cada año sufren los estragos de los fenómenos naturales. Donaldo Hernández, Voz de América. En Estelí presentaron a un joven acusado por ultimar a otra persona de su misma edad por supuestas rencillas personales. Nuestro colaborador en la zona nos presenta el siguiente reporte. En horas de la tarde de este miércoles 19 de octubre, el joven Héctor Israel Borjas Martínez, de 20 años de edad, fue presentado por la Policía Nacional por ser el principal sospechoso de la muerte del joven Brian de Jesús Gutiérrez, de 25 años. El atroz crimen se registró el pasado lunes en Dipilto Viejo, Nueva Segovia, cuando el sujeto atacó con un machete al ahora fallecido. Esta mañana, amigos y familiares acompañaron el féretro del segoviano desde Dipilto, donde fue velado, hasta la ciudad de Ocotal, lugar donde se realizaron sus honras fúnebres. Siento mucho, pues, lamento pues lo que me le hicieron a mi sobrino, pues, porque él no se metía con nadie. Sí. Y también el señor que va a poner manos en esos que hicieron esa grosería con ese chaval. Tenía 26 años, él dejó una niña allí de 4 meses y su esposa solo. Sí. Eso va a responsabilidad de ellos también. La esposa del sobrino mío me avisó que lo habían matado. Eso fue todo. La institución policial de Nueva Segovia detalló que capturó a Héctor Israel Borjas a eso de las 6 de la tarde de este martes en la comunidad Las Nubes, en Dipilto, localidad ubicada a unos pocos kilómetros de la frontera con Honduras. Según la institución policial, la causa de muerte de Brian de Jesús fue producto de un shock hipovolémico por heridas causadas con arma cortopunzante. Mientras tanto, se determinó que el móvil del crimen fue producto de rencillas personales. El detenido será puesto a la orden de las autoridades competentes. Les informó José Enrique Ortega. En Nicaragua, los jóvenes continúan abandonando el país. La inseguridad, la falta de oportunidades, el cierre de universidades y la persecución política son algunos de los factores que empujan la migración en estos momentos. Hoy le contamos la historia de 2 integrantes del movimiento campesino quienes se encuentran en los Estados Unidos. Uno de ellos tiene a su padre en la cárcel. En el siguiente reporte le contamos. Kelner Mena e Imara Barrera son un matrimonio de jóvenes nicaragüenses que llegaron a los Estados Unidos huyendo de la persecución del régimen sandinista. Nicaragua ya no era un país seguro para ellos. El hecho de estar aquí pues me da una esperanza de que voy a poder tener a mi familia con seguridad, con tranquilidad, porque en ese momento esa era la prioridad, estar seguros y tranquilos. Mi llegada a Estados Unidos se dio debido a la falta de seguridad en Nicaragua. Patrullas de la policía se llegaron a poner enfrente de la casa de mi papá. Igual a los lugares donde nosotros los movíamos siempre sentimos esa persecución. Y yo hablé con mi papá antes de venirme para acá. Y me duele porque lo más duro de mi papá, que mi papá ha sido una persona que la vida lo ha golpeado muy duro. A temprana edad quedó sin padre y sin madre. El padre del que habla Kelner es el campesino preso político Pedro Mena, quien fue sentenciado nuevamente por la justicia de Ortega a 10 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. Es muy lamentable para nosotros como familia, porque incluso él muchas veces estuvo enfermo, pero nunca había llegado a ese nivel de bajar tanto de peso, a ese nivel de desnutrición, tomando en cuenta también que es una persona diabética, una persona que no le están dando un medicamento, una revisión médica adecuada. Kelner e Imara llegaron a los Estados Unidos con la aplicación Google Maps, un camino muy largo e incierto, pues en Nicaragua toda su familia tenía restricción migratoria. Nadie nos creería, pero no traíamos a nadie. Cuando nosotros entramos a Estados Unidos, estuvimos
centros de detención. A mi esposo lo tuvieron en uno y yo tenía otro. Yo no teníamos, por decir así, alguien que nos esperara. Decidimos emprender el viaje solo, sin conocer, sin saber quién lo iba a recibir aquí en Estados Unidos, y absolutamente sin saber cómo es el proceso una vez entregándote a migración. Nosotros solo sabíamos que teníamos que llegar a la frontera y pedir asilo, y conforme el camino ir viendo, pues. Kellner, ¿qué pasa si vos regresás a Nicaragua? Si yo regreso a Nicaragua ahorita, son dos opciones. Una, me meten preso, o dos, me matan. Vengo de una familia campesina, la familia de mi esposa es campesina, puedo parecer hasta muerta, no se sabe. Igual cuando uno crece en un país y cada uno un solo tipo de comida. Pero no todo ha sido malo en los Estados Unidos, dice este matrimonio, pues han encontrado apoyo en los primeros meses que llegaron a este país. Una organización ayudó a mi esposo a salir del centro de detención y pues son como nuestra familia. Ellos nos han visto con ojos de piedad, por decir así. La Pastorada Valiente. Ellos con nosotros han sido personas que siempre han estado pendientes de nosotros, siempre los han brindado asesoría, siempre los han brindado el apoyo, mucho apoyo emocional, porque cuando uno viene del país de uno y todo lo que pasa en el país, y venir aquí a otro país donde se te dificulta lo que es el lenguaje, idioma, es un cambio rotundamente. Y Mara, para muchos nicaragüenses llegar a Estados Unidos es el sueño americano. En tu caso, ¿cómo lo catalogas, estar en Estados Unidos? Sueño americano, para mí, no fue para mí un sueño americano, fue un exilio forzoso. Yo no vine aquí por lograr mis sueños en tener una casa y estar bien económicamente. Yo vine aquí buscando seguridad, buscando tranquilidad. En mi país fui perseguida, fui acosada, se me cerraron las puertas, puse en peligro de cierta manera a mi familia. Todos estábamos expuestos, entonces aquí fue mi sueño de seguridad, un sueño de dormir tranquila, de despertar tranquila, de comer tranquila, de que mi mamá respirara tranquila. Con este reporte finalizamos nuestra edición de Nicaragua Actual. Agradecemos su sintonía. Recuerde leernos en www.nicaraguaactual.tv y también suscribirse a nuestro canal de videos de YouTube. Estamos como Nicaragua Actual. Buenas noches.